Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Para mí es un placer hoy tener acá esta invitada a mi lado, una invitada que ha representado en mi vida, en mi camino, en mi proceso, muchísima admiración, muchísimo ejemplo, muchísimos aprendizajes, una amiga de mi alma, de mi corazón, pero sobre todo una persona que admiro profundamente y que le hace verdadero honor a su nombre. Estoy con Valentina Gómez. Valen, bienvenida a Tejiendo la Voz. Muchas gracias, Aleja. Para mí es un placer, una alegría enorme poder compartir este espacio. Además de que soy fan número uno de todas las personas que has traído acá. Cada una de ellas ha tocado mi alma, mi vida. Y cada que escucho un podcast digo, wow, qué bendición que hayas personas que expandan su voz, que no le teman a su brillo y compartan con la humanidad. Muchas gracias, mi Aleja. Y les contamos una infidencia. Valen estaba pensando mucho si venir o no a este episodio. Ella desde el principio fue una de mis invitadas. Ella tenía muy claro que esta silla y este estudio la estaban esperando. Estuvo viviendo en México un tiempo. Hoy ya tenemos el privilegio de tenerla acá. Y estaba con muchas dudas acerca de venir a contar su historia. Y creo que se decidió justamente por ver el impacto que en ella han traído estas historias, estas personas. Entonces le decía yo a Valen, ¿cómo no devolver también con nuestra voz, con nuestra historia, con nuestras vivencias, todas esas bonitas cosas que nos han regalado quienes han estado por acá y quienes han cruzado por acá en Tejiendo la Voz? Así que Valen, de verdad que para todos los que estén al otro lado de estos micrófonos, con seguridad que tu historia va a ser esa luz y esa inspiración que muchas veces has encontrado. Muchas gracias, mi Aleja. Y así es. Muchas veces compartir lo que somos, lo que vivimos, nos genera miedo, incertidumbre, pero también nos genera mucha esperanza ver que uno puede hacer de su vida algo mejor, de que la vida sí puede cambiar, de que puedes transformarte, que puedes ser feliz, que puedes encontrar personas tan maravillosas en el camino que cambian tu vida, así como tú. Tú has sido en ella también ese acompañamiento tan maravilloso. Entonces, gracias a todos también por abrir su corazón a escuchar esta hermosa historia. Y entonces justamente esta es una historia que trata de eso, de cambio, de transformación, de profundo crecimiento. Y vamos a escuchar a Valen, que tiene realmente algo bien bonito y profundo que contarnos. Valen, la pregunta que siempre les hago, si tu vida fuera un tejido, ¿qué hilos han tejido tu historia desde pequeña? ¿Cómo eres esa Valentina niña? ¿En qué hogar nació? ¿Cómo fue esa adolescencia? ¿Cómo fue creciendo? Hasta traerte hoy, hasta este punto, a tus 28 años. Bueno, a ver, Aleja, ha sido todo un camino, unos hilos de realmente que yo empecé a encontrar. Entonces, iniciaría que han sido hilos de esperanza, los que me han traído acá. Pero para comenzar, desde pequeñita me di cuenta que tenía mucho miedo a la vida desde niña, pero pues como que no te das cuenta, no te das cuenta, sino que sientes temor en tu alma. Entonces miraba que me daba miedo salir, ir a la escuela, ir a la calle, pero porque crecí en un barrio que en ese entonces había mucha violencia. Entonces como que mi diario vivir era escuchar las balas, que alguien murió. Entonces, desde niña escuchaba, iba a la escuela o a la escuela de música y escuchaba ese sonido y lo primero que pensaba mi alma era que no sea mi mamá, que no sea mi papá, que no sean mis hermanos. Hasta que llega ese momento en la vida
que sí llegan a ser familiares cercanos, amigos. Entonces, cuando uno es chiquito, empiezas a tejer eso en ti, como ese miedo muy profundo. Más adelante me di cuenta también que de todo lo que te rodeas, como que empiezas a alimentarte. Entonces empecé a ser una niña insegura, triste, pero era una niña muy buena estudiante. Siempre me gustó estudiar. Entonces veía que en la escuela pues podía compartir, podía como sacar esa voz, ese brillo, pero llega un momento de mi vida también en la escuela que veo que ya los estudios ni siquiera logran sacar esa alegría de mí y empiezo a darme cuenta que en mi corazón y en mi alma algo empieza a gritar que necesita como cambios, como que sentía, puedo decirlo, como un vacío muy grande. Y cuando cumplí, digamos, los 10 11 años, que es un momento tan fundamental de la adolescencia, pues empiezo a rodearme de unos ambientes muy fuertes que nos ofrecen todo. O sea, te ofrecen toda clase de vicio, toda clase de alcohol, toda clase de desorden. Entonces, digamos que yo empecé a habitarme en desorden y cada 8 días empezaba a buscarme. Y entonces, algo muy importante, Aleja, y en esto que me tejió es que yo buscaba ese cambio, pero no sabía dónde ir en mi alma para encontrarlo. Ujú. Entonces empecé a hacerlo externamente. Entonces empezaba a cambiarme cada 8 días, cada 15 días, el color de mi cabello. Empezaba también a cambiar de amigos. Entonces, mi misma familia me decía, ¿por qué cambias tanto de amigos, de lugares? Y digamos que siempre rodeándome de partes muy negativas, o sea, entonces fui rockera, fui punkera, monté tabla, mejor dicho, a todo lugar donde podía encontrarme, donde quería buscarme, Ujú. porque realmente ya creciendo me di cuenta que era una búsqueda, pero tan consciente que yo decía a mis 12 años, una niña no haría esto. Entonces como que se empezó a hacer el norte en mi vida. De una niña no haría esto, yo ahora ya soy una mujer. Entonces, Como a madurar anticipadamente. sí, como a madurar, pero hacer un duelo simbólico porque a estos lugares que llegaba, que no eran aptos para menores, que no Ajá. eran aptos para niños, para personas, pues digamos, sí, tienes que tener una responsabilidad para estar en esos lugares y pues yo decido empezar a buscarle el límite a todo. Mi alma Okey. siente eso, Ujú. que tiene que ir a buscar y alejas una búsqueda que sinceramente no tiene encuentro. O sea, te lleva hasta el lugar más profundo y triste que puedes encontrar. Cuando llego a la universidad, llega un momento muy profundo de mi vida que me doy cuenta que los compañeros que ya tenían 17 años, pues llegaban apenas como a buscar estos encuentros, ¿cierto? Como estos espacios de desorden, pero yo decía, yo a mis 12 y a mis 13 ya viví Ya lo todo viví eso. todo. Entonces yo decía mi vida como qué es lo que sigue, cuál es el sentido. Entonces vivía en un sinsentido muy profundo, pero digamos que por cuestiones familiares, sociales, económicas, como que es muy difícil ver luz y esperanza. Eso te iba a preguntar, Valen, cuando tú dices que caíste como en esos desórdenes, que estabas mal rodeada, mal acompañada, ¿tus papás se llegaron a dar cuenta de algo? De pronto que cayeras en un vicio, de pronto que las amistades no eran, ¿ellos alcanzaron a percibir algo o simplemente esa etapa de los 12 a los 17 años que estás contando ya, transcurrió tú sola en esa búsqueda sin que nadie lo notara? Bueno, Aleja, realmente era muy duro decir que no lo notaron. Claro que sí lo notaban, pero eso me hace recordar de una historia y es que cuando uno vive en rebeldía, digamos que tú sientes, uno lo llama fuerza, pero realmente es como
es un descontrol que tú tienes Ujú. en tu mente, en tus emociones. Y recuerdo que me cambiaron de escuela justamente para una escuela, para que fuera una niña pues muy educada, muy, bueno, era una niña educada, pero más bien Más como asentadita. ellos querían que yo fuera, ¿cierto? Como no salir cuando yo quisiera, sino como un respeto, ¿cierto? Y entonces hubo una reunión muy importante en la escuela, en mi nueva escuela, y yo les dije a mis papás, está bien, cámbienme de escuela, porque como me gustaba tanto estudiar, me cambiaron a esta escuela. Y resulta que en la primera reunión de padres de familia, mi papá se para y le dice a la maestra, necesito ayuda con mi hija, casi llorando. No sé qué hacer con ella, no sé si necesita un psicólogo, si necesita un psiquiatra, o sea, necesito ayuda, casi llorando. Y tú estabas ahí. Le decía a los padres, no, Te yo contaron no esa historia estaba, después. pero al otro día que fue a estudiar, todas las amigas hablaban de esa niña, de una niña que era rebelde, que no escuchaba, mejor dicho, del modelo de niña que uno nunca quiere que un papá tenga de amigo. Cuando yo escuché esas palabras, Aleja, que todas hablaban de esa niña, yo empecé a llorar, a llorar. Y me fui con una tristeza en el alma, porque yo decía, si es mi papá y habla como si fuera mi enemigo, Dios mío, es la persona que yo más amo. Algo muy mal debe estar en mí. Pero yo tuve mucha rabia con él. Pues humanamente, hoy reconozco su desesperación, claro, pero en medio de mi inconsciencia, de mi desorden, de todo lo que te ofrece el mundo, Pensaste que te estaba atacando, que lo estaba haciendo por mal. claro, entonces mi primera reacción fue llegar a casa, llorar y le decía que pues que era mi nueva oportunidad de volver a Ujú. comprometerme, a hacerlo bien, pero que en mi primer día y que ya las mamás de todas mis amigas les habían dicho no, Valentina no, bueno, no decían Valentina, sino que él habló de una niña que tenía el cabello rojo. Pero como yo era una niña en la escuela tan educada, tan juiciosa, pues la gente no sabía que era yo, pensaba que era otra compañera. Pero yo sabía que la niña que hablaban conmigo era yo. Y le dejé de hablar a mi papá como una semana y lloré y lloré. Pero mi papá tuvo un gesto de tanta humildad, Aleja, y tan bonito que él se acercó llorando y me pidió perdón, se iba hasta a poner de rodillas. Y yo le dije, no, 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 papi, perdón, solo que cuando uno quiere darle una oportunidad a alguien, hay que confiar. Entonces, cuando muchas veces un joven quiere dar un cambio, pero de una al juicio, la presión, la social, o sea, eso puede de inmediato volverte como a entrar en crisis emocionales. Ujú. Entonces, muy atravesada por crisis emocionales, llego a la universidad y Que nunca entonces entendías de dónde venía. no entendía qué Tú no era. sabías qué te pasaba. No, Simplemente te sentías mal y sentías un vacío profundo. sí, me sentía mal, no me sentía que pertenecía en ningún lado. Y digamos que luego de la universidad viví otra etapa muy bonita, que entonces dije, bueno, si no lo consigue estar por fuera, el desorden, el descontrol, la rebeldía, hacer todo lo que no debería hacer, entonces vamos a tratar de hacer algo diferente. Entonces empecé como a entrar al mundo laboral y entonces pasé al otro extremo, como de volverme una persona que me dedicaba todo el día a trabajar. O sea, mi vida me levantaba, me iba a trabajar en una oficina hasta la noche. eh, entonces yo decía, tampoco es ser ni la mejor estudiante, porque en la universidad también logré, digamos, tener muy buen puntaje, fue una mujer pues becada en la carrera, la logré sostener, eh, logré prácticas de excelencia, entonces yo decía, bueno, a ver, tampoco es ni el mejor empleo en la gobernación, tampoco es ni ser practicante de excelencia, tampoco es, o sea, entonces, ¿qué ¿Qué es? es? ¿Qué es? ¿Quién es Valentina? ¿Quién es mi esencia? ¿Qué me teje realmente? Entonces llega un momento, Aleja, de mi vida que yo creo que fue de los que más me marcó, que ahí yo como que empecé a abrir los ojos. Entonces yo decía, bueno,
ni ser lo peor ni ser lo mejor. Tiene que haber algo más, pero desde pequeña, pues siempre había recibido como que me transmitieron la fe. Entonces como que yo decía, bueno, voy a orar y mi oración y todo esto, pero muy superficial, sin entender aún realmente la profundidad de la vida. Llega un momento en la universidad que en medio de estas crisis, pues empiezo a meterme también en relaciones muy tóxicas, pues con personas que realmente no son el modelo, digamos, que uno debería para estar bien, estable emocionalmente. Entonces resulta que empiezo a cuidar una tía que le da cáncer. Entonces me dedico a ella 7 meses a cuidarla hasta que ella fallece. Entonces, digamos que en ese momento yo empecé a trasladar toda mi vida, a cuidarla durante el día a ella Ujú. y en la noche ir a sostener mi universidad, que estudiaba de 7 de la noche a 10 de la noche en el centro, que es como el lugar de los lugares más caóticos de la ciudad. Y cuando ella fallece, como que empecé a encontrar ahí como que en mí, me doy cuenta que el servir me empezó a encender un poquito, pero como que aún no encontraba respuesta en mí. Ella fallece el día de mi cumpleaños, 31 de octubre, y yo me levanto al otro día con un sueño muy hermoso donde ella me dice que gracias porque a través de mí conoció el amor. Entonces toda la casa estaba lleno de rosas y ella se llamaba Rosa. Entonces siempre que cumplo años, pues me dejó como ese legado de amor, ¿cierto? De dar desinteresadamente. Y a los 15 días, la persona que siempre me acompañaba en la universidad, mi mejor amigo, él fallece, él muere, pues él se quita su vida. Y para mí fue muy duro porque él y yo conversábamos mucho y él me entendía lo que yo sentía, como si él sintiera lo mismo, esa búsqueda, ese sinsentido, y también ya había picado aquí, picado allá, buscando por todo lado sin encontrar. Pero él llega al punto donde también se quita su vida y me dice, Valen, en una semana te van a llamar y te van a avisar de mi muerte. O sea, él te avisó. Él me dijo como un año antes, pero como los dos andábamos pues en ese mundo de, pues cuando uno está así aleja, realmente es muy, muy difícil pensar en el otro. Tú estás como en tu nudo mental, emocional. Es muy duro pensar en el otro. Es como un egoísmo también, ¿cierto? Y él fallece y también tenía una relación de pareja y pues cuando uno no está estable emocionalmente ni mentalmente, ¿qué puedes ofrecer a una pareja? Entonces, ese momento de mi vida, recuerdo que esa noche yo dije, Señor, si esto es la vida, realmente no debería yo continuar acá, porque pensaba, todas las personas que yo amaba, pues ya se estaban yendo y para siempre, y de formas muy dolorosas, y yo ahí tenía 17 años. Entonces ahí llega muy cercano la muerte. Yo me voy a dormir, sueño que mi tía está a mi lado aún agonizando, sueño con mi amigo, con sus palabras. Entonces yo decía, Señor, no sé qué más hacer. Entonces, recuerdo que salí a unas vacaciones de la universidad y empecé a hacer un servicio social. Entonces me dediqué como a hacer un servicio en medio de mi tristeza, de mi dolor, de mi duelo. Y ahí empecé que como que se empezó a sembrar un poco de alegría en mí, empezó a habitar alegría. Entonces, escucha como yo decía, bueno, si yo no soy una mujer feliz y alegre, al menos poder hacerlo para los demás. O sea, es algo muy, muy impresionante. Hoy yo lo miro y digo, wow, pues hasta dónde uno puede llegar, ¿cierto? Del sinsentido, y por eso hoy entiendo tanto a los jóvenes cuando pasan por esas crisis y que realmente uno sabe que necesita ayuda, uno sabe, pero a las personas que menos buscamos muchas veces es el hogar y Ujú. muchas veces es el mismo entorno en el que crecemos, en el que vivimos, rodeados de todo lo que nos ofrece. Entonces, también por eso yo hoy cuento mi historia, porque algo en lo más profundo de mi corazón me decía que había una lucecita, algo me lo decía.
Entonces resulta que después de hacer ese servicio social como 20 días, siempre me iba a orar a un altar. Entonces me iba a arrodillar, a llorar y pedía a Dios que por favor, que yo era una buena persona, que yo quería hacer el bien, que yo sabía que yo tenía sueños, ni siquiera sabía cuáles, pero yo sabía que claro, que tenía, mi vida debería haber tenido sentido. Pues claro, Aleja, y como cuando un corazón de verdad está sufriendo y es del alma que pides un rezo, pues el cielo escucha y así fue. Después de ese rezo, Aleja, a mi vida comenzaron a llegar ángeles, ángeles, pero hoy te puedo decir que la cantidad de ángeles, Aleja, que ha llegado a mi vida, pues con decirles acá a los que nos escuchan que Aleja fue uno de esos Ujú, ángeles que llegó a mi vida. Entonces, en ese momento empezó a llegar, yo digo que un camino espiritual, pero el camino espiritual fue mi propio caminar de vida. No es ni una religión ni una secta, no, sino que mi vida se empezó a reconstruir. Entonces yo me di cuenta que los rezos, que la oración empezaba a ser escuchado y llega un momento que pues entro a este camino y me acompañan en un momento muy bonito, en una terapia, y en esa terapia yo ahí sentía, abrí mis ojos y dije, yo soy de acá, acá pertenezco, esto es lo que soy. Entonces como que en mí se encendió esa luz y comencé ese camino que no fue fácil porque digamos que para cualquier camino espiritual que llegamos, empiezas es a darte cuenta de tu verdad. Entonces yo en este proceso decía, ¿por qué es tan difícil, cierto? Porque sufrimos, porque es tan difícil tener que aceptar, que reconocer, tener que vernos, tener que mirarnos. Y claro, justamente porque el propósito de nuestra vida es el que nos da la fuerza para poder transitarlo. Y yo aún me di cuenta que estaba en búsqueda de eso, de mi esencia y del propósito de mi vida. Entonces, cuando llegan esos momentos a mi vida, empiezo a ver la verdad y a darme cuenta que digamos que en este camino que me empieza a mostrar, digamos como más tangiblemente la oscuridad que me rodeaba, pues te das cuenta que no es afuera, que era todo lo que yo había construido conmigo. Llega un momento muy difícil de este proceso que yo dudo si continuar en sanarme, porque la decisión de sanarse es tener toda la plena confianza de que tu vida va a cambiar. ujú. Entonces, ¿qué me sostenía a mí en mis procesos de sanación? De no rendirme en medio de la purificación, en medio del llanto, de reconocer todos los errores también que había cometido y decir, me perdono porque soy humana. Darme cuenta que humanamente podemos tener la voluntad, pero que finalmente extenderla al cielo y a la voluntad del Gran Espíritu es lo que realmente nos da la voluntad divina, porque no depende solo el proceso como, digamos, de nuestras fuerzas, no. Yo te digo que en este proceso, hoy que lo miro, a veces es como si otra mujer lo hubiera vivido, pero cuando recuerdo y pienso en esos momentos tan dolorosos de sufrimiento, de tener que cambiar una forma de vida con la que creces desde niña, y más cuando desde tan pequeñita te estimulan, desde los 2, 3 años, vienes tan estimulado y con la figura que empiezas como a proyectar. Entonces empieza a ser un cambio de todo en mi vida, Aleja. Llega un momento que cumplo un año en ese proceso de disciplina y no es suficiente. Y digamos que los guías me dicen, hemos intentado, hemos luchado y aún no es suficiente. Tiene que ser más profundo el proceso. Entonces, en ese momento lloro, oro a Dios y le digo, Señor, si hasta aquí he llegado es porque vamos a poder. Y en ese proceso
siempre 3 palabras que pronunciaba era fuerza, fuerza, vamos para adelante. Pasara lo que pasara, llegara lo que llegara, fuerza, fuerza, vamos para adelante, pero para adelante con los ángeles, con Dios, con la divinidad, con todo lo que nos acompaña. Entonces, Aleja, mi vida, en ese entonces llega un momento que voy a la selva y la verdad fue un antes y un después en mi vida. Había un abuelo que se llamaba el Taita Hipólito y él me dijo que en paz descanse, hoy es tu noche, hoy es la noche de tu vida. Y ahora está muy de moda la noche oscura del alma. Ujú. Pues Aleja, yo creo que es lo más cercano a Fueron esa 6 noche noches oscura. oscuras del Fueron 6 alma. noches profundas, sin comer, casi sin ropa, o sea, mejor dicho, solo como en presencia de disponer tu alma y tu espíritu para que se transforme. Y pues así fue un antes y un después y todo cambió en mi vida. Obviamente es paso a paso, lleno de paciencia. ¿Qué te encontraste, Valen, cuando comenzaste ese camino, a recorrer ese camino, que dices que uno se confronta con su verdad, ¿cierto? ¿Qué encontraste? ¿Eso que encontraste lo habías notado o no? Fue como de verdad verlo, reconocerlo y decir, yo no sabía que yo era esta persona, yo no sabía que tenía estos comportamientos, estos, ¿cierto? ¿Qué encontraste ahí cuando comenzaste a ver tu verdad? Bueno, mira, Aleja, que realmente no, uno no es tan consciente. Con lo primero que me empiezo a topar es que no recuerdo bien cómo es mi infancia. O sea, eso fue como lo inicial. Y justamente yo soy maestra, este camino también me ha regalado esas herramientas de trabajar con los niños y ver eso tan importante de ese primer septenio, realmente cómo fundamenta, desarrolla, le da las bases a todos tus cuerpos físicos, emocionales, espirituales, para poder ser una persona de un buen vivir, de paz y plenitud, digámoslo. Y me daba cuenta que, claro, que los ambientes, los espacios, de todo lo que yo me había absorbido también en la juventud, la música que escuchaba, las personas con las que me rodeaba, cómo me vestía, o sea, todo mi cajón solo era negro. Entonces es muy chistoso porque queremos nuestra vida no color rosa, pero sí vivir todos los colores, pero solo estoy de negro, Ujú. solo quiero estar tapada, escondida, entonces es como conscientemente también cómo estamos, cómo nos plasmamos, cómo nos comunicamos, cómo nos alimentamos. Entonces eso fue con lo primero también que me encontré, cómo yo me había alimentado de todo, o sea, energéticamente también, de todas esas personas, de todos esos lugares que no es que estén mal, no, pero que cada uno está en ese proceso de encontrarse. Ujú. Pero yo hoy digo, qué tristeza uno tener que llegar hasta muchos de esos lugares que muchísimos amigos que hoy no están en paz descanse por estar buscando, pues se quedaron ahí en la búsqueda de la vida y lo que pasó fue que la perdieron, hoy no están, hoy son personas realmente que están en luchas muy duras con sus propias vidas, pero que de cuando ya formas una vida con tantos hábitos, con tantas estructuras mentales, esa es la verdad, poder transformarla, entrar ahí como a tener la disposición de decir, sí, sí puedo ser un nuevo ser. Entonces, digamos que cuando llego ahí también otra verdad que creo que es de las más profundas, es como si podemos perdonar y como el perdón y la compasión con nosotros y con el otro nos puede otorgar la paz. La paz a pesar de cualquier situación que hayas vivido. Cómo realmente eso se puede construir en tu vida y cómo ese amor que vas construyendo, que vas tejiendo. Entonces es en cosas muy mínimas, Ujú. paso a paso, con paciencia, y en esos procesos es duro la paciencia, porque
tú quieres terminar ya porque nadie quiere sufrir. Entonces, hay una canción muy hermosa de Nicolás Lozada, que hoy agradezco a la vida también haberlo encontrado a él, una inspiración para mi vida y mi alma, que decía, si la vida te enseña con dolor, tú aprende con amor. Yo a mí misma me decía eso, si la vida te enseña con dolor, tú aprende con amor. Y cada vez que llega hoy a mi vida una situación dura, dolorosa, una crisis, que hay que vivirla, pero que nos cuesta entender, decir, bueno, ya hoy entiendo que es para el crecimiento de mi alma. Entonces es como poder darnos espacio a habitar eso que somos, a enfrentarlo. ¿Qué cambios, Valen, tuviste más radicales? ¿Cómo podrías tú ver tu vida 8 años atrás, antes de comenzar todo este proceso de sanación? Y hoy, como cuáles fueron esos cambios que tú dices tangibles. Aleja, yo antes hacía esto, comía esto, estaba con este tipo de personas. Hoy esto, antes pensaba esto, hoy pienso esto. ¿Qué cambios tú recopilas que son más tangibles de este proceso? Bueno, Aleja, sobre todo, siempre mi vida se transformó completamente. O sea, yo soy completamente otro ser. De hace 8 años, la Valentina que hay, o sea, es completamente otra. La gente me mira y no Y sabe no quién te soy. reconoce. Hay gente que me ve de hace 4 años, no me reconoce. Hay gente que me ve de hace 3 años, no sabe quién soy. Y cambias tanto, te transformas tanto cuando reconoces el poder que tiene tu alma y tu voluntad para escucharse, te transformas, sueltas, te renuevas. Entonces es un trabajo obviamente de mucha tenacidad que me ha enseñado este caminar, pero así muy tangible, por ejemplo, Aleja, yo antes sufría como de una especie de obesidad. Bajé como 29 kilos. O sea, la gente me buscaba a preguntarme si me había hecho cirugías estéticas. O sea, como así muy superficial esas. Empecé a tener sueños, empecé a viajar, empecé a especializarme en cosas que me gustaban, empecé a encontrar belleza en todo. Yo pensaba muy negativo de todo, o sea, sinceramente, siempre con crítica, juzgando. Y ya desde que me levantaba, solo de ver el sol, solo de escuchar un pájaro, yo ya era feliz. Entonces llegó un momento de mi vida que otras personas me conocen, que no conocieron esta versión, y me preguntan, ay, pero tú ¿por qué eres tan positiva? Tú siempre estás feliz, tú no tienes motivos de tristeza, tú nunca lloras. Y entonces, y otra amiga me decía, vale, es como si tú vivieras en un cuento de hadas, tu infancia fue muy feliz, o tú cómo has hecho para ser una mujer tan feliz. Entonces, cuando tú has tan transitado el sufrimiento, el dolor, el orgullo, tener que deconstruir, volverte a construir, empiezas a valorar la vida, Aleja, lo sagrado que es la vida. Entonces, lo más esencial fue eso. Empecé a valorar quién era, mi cuerpo, a cuidarme, mis emociones, mi mente. Valen, ¿y cómo pasa eso? Para alguien que no te conoce, no tiene ni idea cómo fue ese proceso, cómo pasa uno de la tristeza, del sufrimiento, del vacío, de la búsqueda a empezar a ver el mundo de esa forma. Bueno, Porque eso no como, es magia. no, O no, no, sea, no, lo sí, que sí, quiero que sí, es expliques un es, han trabajo, sido 8 años de proceso y qué ha pasado sí, en ese proceso para que eso pase. claro, Porque digamos que, claro, yo de alguna manera te conozco y acompañé y sí. estuve presente en todo ese proceso, pero quien esté pasando por una situación así de vacío y eso, y se esté preguntando, uno cómo hace para llegar allá, uno cómo hace para de un momento a otro empezar a tener esa tenacidad, uno cómo hace para tener esa valentía, uno cómo hace para tener esa positividad, uno cómo hace para encontrarle la gracia y la alegría a la vida si hoy estoy viendo todo oscuro, ¿cómo hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eh, pues yo pienso, Aleja, que
cada persona que llega a esta vida tiene un propósito. Entonces, lo primero es como escucharse, escuchar su corazón, su alma, sentir, no tener miedo de sentirse y ponerle nombre a eso que está pasando en ti. Porque pensamos que a nadie lo está viviendo. Yo pensaba eso. Tal vez, pues como toda la gente que me rodeaba era así, yo decía, bueno, es que es normal, hace parte de la vida sentirse así. No, sufrir, tener momentos de crisis, sí, pero vivir así no es lo natural. Entonces, empezar a abrir tu alma a escuchar la voz divina de tu ser. Entonces, como empezar a disponerse, pero también pedir ayuda. O sea, Ujú. es imposible tú solito, con lo que has construido, es muy difícil que quieras cambiar si todo lo sigues viviendo igual. Claro. Entonces es lanzarse, abrir tu corazón, abrir tu mente, tu voz. Así a muchas personas no les parezca normal, común, tu alma sabe cuál es tu camino. Y mi alma sabía cuando llegó a ese espacio que era el camino. Y ahí empezó todo a florecer. Entonces es un proceso fuerte de mucha humildad, de estar dispuesto a aceptar lo que eres y lo que a dónde quieres llegar. Ujú, Y cuando tú sabes hacia dónde quieres ir, comienzas a proyectar. Y si proyectas es porque hay unos sueños. ujú. Entonces, Y hay esperanza. y hay esperanza. Ujú. Entonces, para mí, lo más clave fue en este proceso de cómo lograrlo, cómo hacer que suceda. Primero, como todo proceso de transformación y cambio es tan difícil porque nos da pereza, porque queremos retroceder, pues es buscar una motivación fuerte, una meta que tú digas, acá voy a llegar, pase lo que pase, se vaya quien vaya, porque en estos procesos casi que te toca soltar todo, o sea, amistades, ropa, alimentación, muchas veces hasta familia también. O sea, y mucha gente te va a señalar, ay, pero ya no eres la de antes, ¿qué pasó? Ay, porque ahora eres tan egoísta. No, porque ahora tú te estás encontrando y muchas veces nadie más lo va a entender, pero Ujú. tu alma lo sabe. Lo que sabe tu alma hay una certeza que nadie, Aleja, te la puede quitar, ni tu pareja, ni tu papá, ni cualquier persona que diga conocerte. Entonces, empezar a escuchar y esa motivación mía, cuando llegué a ese proceso, era poder dormir en paz. Esa era mi motivación, Porque dormías mal. porque no podía dormir, o sea, no podía dormir. Dormía, me daba sueño, em, o sea, me daba sueño durante el día, pero llegaba la noche y para mí era un terror. Te da miedo. O sea, me daba miedo hasta descansar Ujú. y dormía y unas pesadillas y tenía que sentir que mis papás estaban a mi lado y pues, ¿cómo empezaron a llegar esos cambios? Bueno, ahora tienes que dormir solita, ya siendo adulta, ahora tienes que irte a vivir solita a otro barrio. Ahora tienes que irte a otro país. Entonces mira, Aleja, que la sanación va creciendo, creciendo, tu confianza en ti misma y las oportunidades también. Entonces yo hoy digo, gracias vida, porque en ese entonces yo decía, soy una mujer muy, muy miedosa, tal vez la mujer más miedosa del mundo, No. pero con ese miedo lo voy a hacer, cuésteme lo que me cueste. Ujú. Entonces la motivación y para sostener una motivación hay que tener una inspiración. Y yo tenía clarísima esa inspiración cuando ya quería soltar el proceso, cuando ya no quería cambiar, cuando ya, Cuando dijiste que te confrontaste con seguir sanando. sí, cuando tenía que continuar, porque no es algo, Aleja, que pase como magia, no es de un día a otro, o sea, son años, pero donde cada año una Va para escalita va arriba. cambiando de tu ser, como un ejemplo muy superficial, el de primero dormir solita, luego vivir en otro barrio sola, luego ya irte a otro país, entonces son escalas, ¿cierto? Que uno tiene que ser paciente. Y esa inspiración debe ser ese motor. Entonces esa inspiración era ver mi familia, las mujeres de mi familia, ver que, digamos, había como mucha, sí, como que sentía que había mucha represión, como muy reprimida, ¿cierto?
y como que yo decía, yo sueño con ver mujeres que sueñan, que luchan por sus sueños. Entonces, también todo el amor que recibí de mi familia, porque también ha sido de una de mis más grandes bendiciones, mi familia. Entonces, esa fuerza, yo decía, voy a estar muy bien, vamos para adelante. Entonces pensaba en mi mamá, en mi hermana, en mi hermano, que somos 5 hijos y mi papá y mi mamá. Entonces, eso me sostenía, esa inspiración. Y yo decía, ellos son mi inspiración, yo voy a poder. Y aún digamos que la motivación y la inspiración se van transformando también en mi vida. Entonces, cuando tienes esa mezcla de motivación e inspiración y le agregas la fuerza de voluntad y la confianza de confiar en ti, de que esa esperanza va a llegar, va a renacer en tu ser, ahí todo ocurre pues también con la divinidad. Entonces, como te digo, todo empieza a florecer, todo empieza a cambiar, todo empieza a aparecer, aún con el miedo más grande. Y mi lema, uno de mis lemas de vida es: detrás del miedo está la bendición. Detrás de eso que nos hace temblar, perder la cabeza, ahí, con amor, decir, qué bendición tan grande la que va a llegar a mi vida. Lo peor ya pasó, ¿cierto? Entonces, siempre con esa visión de esperanza y positividad, de luz, de fe, de amor, y te comienzas a rodear de esas personas. Entonces, en ese momento de ese proceso, llega Aleja y Mauro a mi vida y son testigos de todo este proceso, noche tras noche, año tras año, de apoyo, de querer resistirme, de querer soltar, pero lo que les decía ahora, inspiración, motivación, y ahí encontré el propósito. Empezó a llegar el propósito en mi vida, a entender por qué estaba acá, ese gran sentido, que era tan grande, Aleja, que era tan grande, que en mi cabeza no podía entenderse, porque las cosas de Dios no son para entender con la Ujú. cabeza. Sí, no, no caben en la Sí, racionalidad. es como la vida, o sea, aunque ya haya mucho avance científico, todo lo que tú quieras, el gran misterio, o sea, es algo que cerramos los ojos y se va hasta las Ajá. estrellas. Entonces, en esa experiencia, lo importante de la red de apoyo, de las personas con las que me rodeé, de llamar a Aleja, que me escuchara llorar todas las veces que fueran necesarias por el mismo motivo, muchas veces porque necesitamos es sacarlo, sacarlo, limpiarnos, sentir que alguien te entiende, porque yo Ujú. decía, necesito a alguien que me entienda, pero más que entenderme, buscamos es como una traducción del alma. Entonces, cuando llega ese propósito a tu vida, sabes que el propósito para cada ser humano es muy diferente. Y cuando llega el propósito de tu alma, pues, como te digo, tal vez ni nadie lo entienda, pero si tu alma lo sabe, todos los caminos para ti empiezan a florecer y abundar. Y escuchar esa voz del alma es como lo que más necesitas de tenacidad. En ese camino, Allen, ¿cuáles fueron esos momentos más retadores y cuáles fueron esos momentos más hermosos que recuerdas? Como esas vivencias que tú digas, este día, en esta situación, pensé que a lo mejor de verdad no iba a poder, o cuando comprendí que yo estaba viviendo así o que era de esta forma, eso fue un golpe duro, pero logré salir adelante. Y también cuáles fueron esos momentos que atesoras como un regalo, que sé que hubo, en los que te diste cuenta de que ya tuviera otra y que estabas recibiendo regalos gigantes en tu vida. Yo creo, Alea, que de lo más duro y retador siempre es soltar, como soltar, mm, desprendernos de lo que somos, de las relaciones. Entonces, varias veces tuve 2 relaciones en las que pensé que era el amor de mi vida, que me iba a casar, que ya casi no faltaba sino la argolla, Ujú. que todo ya está, que tú dices, bueno, es una persona que me quiere, cumple esto, lo otro, yo también, nos entendemos y darte cuenta que algo en el fondo de tu alma sabes que por ahí no va. Entonces,
tener que decir, Señor, gracias, gracias por mostrarme el camino realmente a mí, que, que es como por misiones. O sea, esto ha sido también de los regalos más bonitos, retador y mágico, verlo, que cuando tú entiendes que esa persona cumple una misión especial en tu vida, te vacía en paz y amor. Entonces, para mí esos momentos más duros de soltar, tener que soltar algo que tú sientes que amas, que estás apegado, que Ujú, tú dices, no, yo no puedo salir de esta relación, no, pero es que yo lo tengo todo ahí, yo estoy claro. como, no, pero escuchas tu alma y te dice ese pálpito de, fue un gran maestro, una misión bonita, ya se cumplió. Entonces poder soltar con amor y decir gracias por cumplir esta misión, gracias también por Con amor y con permitirme, con firmeza. amor y con firmeza. Porque de verdad, Valen, que hay algo que yo admiro mucho de ti. Valen es una experta en soltar. Ay, Le ha no, tocado por hacer un favor. ejercicio de soltar y soltar tantas veces que es lo que nos estás diciendo que es lo que más te ha costado. Pero creo que te has entrenado también que cada vez lo haces con más decisión. Entonces, Valen se ha dado cuenta que el soltar y dar ese paso al vacío con la convicción de que está soltando porque es lo mejor para ella, es lo mejor para su alma, es lo mejor para su camino, para su vida. Valentina toma una decisión y no hay vuelta atrás. O sea, y por eso digo con firmeza, porque es ser capaz de hacer esa renuncia real de corazón y soltar, o sea, desapegarse, desprenderse, o sea, literalmente entregarse a ese nuevo comenzar, dejando esas historias atrás y Sí. así de relaciones te ha tocado soltar casas, trabajos, tu país, ya regresaste, pero o sea, te ha tocado soltar todo, o sea, Todo completamente, familia, o sea, todo. te ha tocado, y es una renuncia real, o sea, porque es muy fácil decir, claro, me tocó terminar con mi novio, pero igual seguí entusada, Sí, 2 años, pero no, no, Valentina, es suelta, le da duro cuando toma la decisión, pero es como en la convicción de saber que al otro lado de esa decisión, como tú dices, está la bendición y lo has hecho con demasiada firmeza y creo que eso ha sido muy clave. Alejazo ha sido súper clave y que siempre me ha traído bendición mayor, que cuando yo he Te lo pensado, ha reafirmado, claro. sí, y ha sido tan hermoso porque me ha pasado, no, voy a soltar, porque estoy hablando de relaciones de 4 años, de, como te digo, ya uno pensando en casarse, en hijos, y decir adiós, gracias por esta misión, y ver que tu alma se va en paz y tranquila. O sea, que no me toca estar en un duelo. Para mí Mm, eso ha sido increíble, pero claro, porque estoy siguiendo la voz de ese propósito ujú. mayor que a veces me asusta, porque como te digo, Aleja, lo que tú dices han sido soltar casas, soltar vínculos, soltar trabajos también, porque te aferras. Somos seres humanos que nos aferramos y eso ha sido clave en mi proceso, que he encontrado siempre como ese amor y esa fuerza en seguir la voluntad también de la divinidad que habita en mí, reconocerla, no temer a ella y saber que pues que lo que viene al otro lado siempre es con aprendizaje. Y Valen, creo que no te has resistido. Eso también ha sido importante, porque creo que el dolor y el sufrimiento está muy de la mano de cuánto nos resistimos a realmente tomar esas decisiones drásticas e importantes en la vida. Cuánto nos resistimos, sabemos que tenemos que dejar esta relación, sabemos que tenemos que dejar esta alimentación, sabemos que tenemos que dejar este lugar, sabemos que tenemos que dejar este trabajo y nos resistimos. Y creo que ahí es donde está el sufrimiento, ahí es donde está el Mayor. dolor real, porque el soltar, claro, requiere un valor y duele, pero creo que cuando uno lo hace fluyendo, como sin resistirse, como lo has hecho tú, creo que por eso es que la vida se va abriendo de esas formas tan maravillosas. Sí, entregándote del alma, entregar eso al Padre y decir gracias, nada me pertenece. Ha sido eso, gracias, nada me pertenece y soy una persona estable. O sea, no quiere decir que entonces, pues porque sonar así como si uno suelta todo, no. Ujú. Y tengo seguridad, tranquilidad en mi vida, pero siempre es muy importante uno
lo que tú dices, uno puede quedarse en el sufrimiento y en el victimismo. Y ahí le doy paso a otro regalo que me ha dado y que ha sido el reto y regalo, porque siempre es reto y regalo, y es la responsabilidad. Responsabilizarme de mi vida, de lo que hoy pasa, de lo que hoy circula, de mis pensamientos, del control que quiero ejercer. Porque también cuando tú vives en otro país, vuelve a cambiar tu vida también, cambia todo. Y más cuando llegas a un lugar que no conoces a nadie ni nada. Entonces, otra vez volver a empezar, volver a construir y cómo lo quieres hacer, ¿cierto? Entonces, yo me daba cuenta que era clave no resistirme, pero llegó un momento que empecé a resistirme. Y para mí, y creo que para muchas personas, los síntomas siempre son muy similares. Yo que empecé a sentir que mi alma, que siempre era tan alegre, tan feliz, tan servicial, tan dispuesta, tan decidida, empezaba a apagarse. Entonces, Ujú, Aleja, yo empecé a resistirme a un cambio que iba a tener por comodidad y seguridad, porque yo decía, ujú, ya lo tengo todo, ahora sí, acá ujú, es estabilidad, esto, y mi alma se empezó como a apagar. O sea, mi propósito ahí ya se estaba como apagando. Que finalmente todos buscamos una estabilidad, pero poner mi seguridad en lo de afuera, a eso le llamaba yo pues que todo estaba como bien, pero me daba cuenta que eran las mismas pruebas de mi camino, de decir, bueno, vamos a ver tú en qué pones tu seguridad y tu estabilidad mental, emocional, física, toda, en tu trabajo. Entonces, listo, yo ya sabía, adiós, mi misión acá terminó. No por nada mal, sino que porque la misión terminó y la vida está porque llena el de ciclo se misiones, acaba, porque hay que empezar porque hay que cerrar ciclos, nuevos sí, procesos. hay que Ajá. volver a renovarse, como las estaciones, así tal. En este momento así ha sido mi proceso. Ujú, Puede que más adelante sea diferente, pero en este momento mi alma pues tiene muy claro que es ujú. así. Luego en una relación, yo no me quería mover, no me quería mover en la casa donde estaba. Entonces, ¿qué pasa, Aleja? Te empiezas a apagar y empiezan a surgir situaciones que nunca antes han surgido. Y por ejemplo, si nunca tuviste un problema con un compañero, empiezas a tener problemas con todos. Ujú. Si no tenías problemas en tu casa, en tu renta, empiezan a aparecer cosas. Entonces, como en astrología es muy bonito porque hablan mucho de esto, si tú no te mueves, la vida te mueve. Entonces, yo he tratado de pedir mucho al universo que abra mis oídos para escuchar la voz de mi alma, porque a la fuerza y con dolor ya viví muchísimos años. Creo Ujú. que eso hacía el aprendizaje, como que ya de mis 3 años a los 24 ya aprendí que con dolor y a las malas aprendes, pero ahora también con amor. Ajá. Entonces, últimamente poder hacer ese cierre con amor y hace 4 meses yo te podría decir, Aleja, que yo era una mujer diferente a la que hoy piensa. Entonces es como ver cómo tu camino, cómo tu vida va madurando, cómo tus relaciones van madurando, cómo los trabajos a los que vas llegando también va madurando. Y siempre todo ha sido para mejorar. Entonces es darte cuenta que la esencia divina que tiene tu alma es lo sagrado y que todo es sagrado. La persona que comparte contigo, que tengas tu familia, estar en México y tienes tu corazón en Colombia pensando en tu familia, la bendición que son estos caminares espirituales y que yo siempre le digo a las personas, no es el camino en el que estoy, o sea, es donde tu alma sienta que ahí empieza a encenderse esa luz apagada, que eso es lo que pasa, donde se encienda, ahí tienes que darle la fuerza, el amor, y si no la encuentras en la oración, bueno, hay muchísimas herramientas ahora, hay tantas, pero entregarse de corazón para que eso llegue, para que eso que buscas te encuentre. Así es. Valen, si tuviéramos que resumir, que es muy difícil, este proceso de 8 años de sanación, 3 aprendizajes que te dejó este proceso que tú los tienes sembrados en tu alma y que crees que permitieron realmente transformar tu vida.
¿Qué 3 cosas te ha dejado este proceso, este camino, que las llevas ya, así, mejor dicho, tejidas en el corazón? 3, ay, sí, es como difícil la pregunta porque es un universo entero, ¿cierto? De aprendizaje. Bueno, que el primero, siempre estamos aprendiendo. O sea, mi camino no ha terminado ni ha empezado. La vida es un aprendizaje. Entonces, como que aceptar eso, que la vida es un aprendizaje, pero que lo cambia es la forma en que yo lo recibo, si con calma, paz o serenidad. Hace como un mes hice totalmente otra vez cambio de vida, pero Aleja lo recibe en tanta paz, tanta calma, tanta serenidad, que yo siento como si simplemente hubiera cerrado una puertecita así de la habitación. O sea, yo digo, Ujú. ¿cómo? Claro, porque cuando no te tomas tan bien personal la vida, no es que la vida está contra ti, no, ay, pobrecita, ay, no, la victimización, no. Cuando tú entiendes que la vida es un aprendizaje lleno de regalos. Entonces eso. El segundo, así en mi alma, es que en la oscuridad también siempre vas a hallar la luz. O sea, vayas donde vayas, la situación en la que estés, siempre va a haber una llamita, una personita, un mensajito, una cancioncita, algo que te va a sacar de ahí. Entonces, escuchar. Cuando llegan momentos a mí de confusión, de crisis, de tener que tomar decisiones, aquietar mi mente, silenciar y escuchar. Estar atento Estar atento, también. estar Ajá. presente porque nos distraemos con todo y mejor dicho, hoy ya nos ofrecen toda cantidad de terapias, de personas, de herramientas, pero estar presente a lo que realmente necesita tu alma. Y la tercera, que ha sido de las más fuertes, es que el amor y la humildad van de la mano en estos caminares de la vida, el amor y la humildad, que realmente en lo que hagamos, donde vayamos, si lo que hacemos no lo sembramos con amor, con humildad, con respeto, tarde que temprano se cae. Entonces es como eso, llevar el amor como bandera, el perdón siempre a donde vas y esa humildad también de reconocer que nos equivocamos, de que todo se transforma, pero si aceptamos con humildad el error, porque uno ha vivido, cierto, muchos procesos, pero si uno se queda solo en esto, o sea, tú tienes que reconocer que siempre hay algo por mejorar, Ujú. que siempre va a haber más proceso por sembrar, por cosechar, porque si no, vuelves a lo mismo y lo que pasa es que eso es otro tipo de oscuridad también, que no te permite a ver que finalmente estamos es para servir al otro, porque yo me puedo quedar bien con escuchar mi alma y solo yo, pero ya que escuchaste tu alma y tu propósito, casi siempre nuestros propósitos de vida es para expandir, para Ujú. compartir. Cuando queremos guardar y atesorar solo digamos, las riquezas de cualquier tipo, tarde que temprano se van o te las quita la vida, Ujú. porque con este camino llegaron muchos regalos, muchos dones, muchas personas, pero ese saber valorar con amor, con humildad y entender que hay momentos de crisis que nos equivocamos, que yo, en medio de todo, puedo ser una persona también que en un momento no sepa cómo actuar, cómo pensar y que eso no me define. Ajá. Y que ese error, que esa culpa, no. Y eso me ha enseñado el proceso. Siempre darme la oportunidad de cambiar, como mi vida lo ha hecho múltiples veces, que ha cambiado tanto. Con decirte que desde pequeña mi familia, desde que era joven, me llamaban metamorfosis. Entonces mira cómo ya habían ellos, me decían, Ajá. ay, metamorfosis, porque siempre que me veían estaba diferente. Y hoy agradezco a la vida esa esa valentía de poder decir, listo, vamos, lo que sigue, y si no he aprendido bien esta lección, dame la humildad para poder entender o dame las herramientas
para poder ser paciente y entender, porque no vamos a entender, o sea, querer entender todo lo que pasa en nuestra vida es muy Mm, complicado, ujú. pero al menos darle esa paz y esa tranquilidad a nuestro ser de que está caminando por donde ella quiere ir. Y cuando tú caminas por donde quieres ir, Aleja, empiezas a volar. Y yo miro los pájaros y yo digo, qué hermosos, siempre están cantando, van ligeros, no están preocupados que si el nidito está acá, está allá, no, ellos migran. ¿Dónde estará la comida? ¿Dónde estará la comida? Si hoy llueve. Si hoy llueve, o sea, y siempre están cantando, entonces es esa gratitud a la vida por darnos también estos regalos de poder escucharnos, escuchar al otro también. Para mi proceso que mis amigos, que Aleja, que los guías, que tantas personas me escucharan, me aconsejaran, su palabra fue luz, fue lámpara en mi pensamiento, en mi corazón, cuando no sabía hacia dónde. Y hoy poder sembrar eso, por ejemplo, en el trabajo que yo hago con los niños, es lo más hermoso. Y hoy me doy cuenta, Aleja, que toda mi vida, o sea, es hermosa porque digamos que cuando hago mi labor, que es de maestra Waldorf, estoy siempre con los niños en ese amor, en esa calma, nutriéndolos de lo que soy, de lo que debo cuidar en mí, recibiendo también de ellos, de la belleza de la naturaleza. Cuando estoy con mis amigos, que generalmente estamos en oración, en alegría, también a veces en llanto, pues también de soltar y que tú sabes que tienes un amigo que no te juzga, que te va a aconsejar con su corazón, lejos de envidias que también a veces pueden aparecer porque Ujú. somos humanos, pero que sabes que puedes confiar. Entonces, mi vida dio ese giro de tener miedo a todo, a confiar, a una confianza tan grande y que siempre la más dura es confiar en uno, confiar en tu Mm, voz, en tu palabra, en tu propósito, mm, porque tal vez nadie lo vaya a validar, tal vez nadie te vaya, generalmente te van a decir, ay no, ¿tú qué estás hablando? claro. Pero gracias a la vida hay personas que siguen esa escucha, como tú, por ejemplo. Tú eres un ejemplo para mí. Y todos los invitados que has traído, yo lloraba porque son personas que siguen su alma Ujú. y qué valentía, qué fortaleza. Para eso se necesita una tenacidad de, como tú dices, ¿cómo lo hago? Bueno, con mucho amor y paciencia. Entonces, Aleja, agradecerte, me siento feliz de poder compartir mi historia, porque lo que tú dices, hablar de los demás es fácil Ujú. y de cualquier chisme, de cualquier, eso se facilita, pero cuando uno tiene que hablar de uno, como que ahí queda el telón, quién eres, para dónde vas, y más cuando te transformas tanto. Cuando me decías cómo hace 8 años cambió mi vida, yo decía, ha cambiado tanto, 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 que yo tendría que decirte que cada ¿Cuántas año, versiones de ¿cuántas, Valentina ha habido en estos 8 años? cuántas versiones? Y por Sí. ejemplo, cuando vivía en México, mi color favorito hasta cambió. Ya no era el rojo. Cuando vivía en Colombia era rojo. Me fui a vivir y ahora mi color favorito era el El azul, aguamarina. obvio. Estás al lado del mar. Sí, y Es que como, justamente como, como influye en el entorno y como influye en los lugares, las personas, la cultura. todo de lo que te nutre. Y mira lo más hermoso, Aleja. La vida me lleva a Oaxaca, la ciudad de los muertos mundial en el mundo. Y como yo cumplo por esas fechas años, era como celebraba mi vida, como la felicidad de celebrar mi vida y la de mis ancestros, de poder honrar estos caminares también ancestrales, de poder honrar también las personas que dan sus vidas por las misiones. Ujú. Y también siempre me gustaba mucho escuchar cuando cantaban en las iglesias y para mí solo escuchar ese canto como que yo sentía que me trasladaba a Dios. Entonces en uno de esos momentos bonitos de mi infancia, recordé que mi día más hermoso de la niñez fue mi primera comunión. Y lo que yo amo, ir a una iglesia y a escuchar que alguien canta a Dios y ver cómo llegar allá me permite también este regalo de poder comunicarme con Dios, de cantar con Él, de expandir mi voz hacia Él, agradecerle por sus maravillas,
porque uno en sus complejos, uno es, no, esta voz, no. Venga, espere, pero entonces no se me adelante que esa era la última pregunta que tenía. Esa relación Valen con la música, em, ¿cómo surgió? ¿Cómo se ha nutrido? Y cómo llega ahora este regalo de estas canciones que han llegado últimamente, creaciones de tu alma, de tu espíritu. ¿Cómo ha sido esa conexión con la música? Aleja, desde nacimiento yo siento que la música ha estado en mí. Bueno, como que mi abuelo era, tocaba serenatas. Entonces yo no me acuerdo él cómo cantaba, pero cuando lo veía a veces llevaba su guitarra. Entonces, y mi mamá siempre le gustó mucho la música. Y entonces desde pequeñitos nos metió a estudiar violín. Entonces, como yo era más rebelde, como que empecé a hacer otras cosas y no quise, como que no. Pero ya después a los 12 tuve un tiempo que empecé a tocar el violín y entonces eso me dio paso a entrar como a la música y eso para mí fue un espacio muy bonito, como empezar a sentir esas melodías. Pero cuando llegó a estos procesos de sanación, casi que la música, sus letras, empiezan a ser como un apoyo, como un rezo. Entonces como que siento que ahí empiezo a encontrar armonía, calma. Entonces cuando tú vas repitiendo algo, tu pensamiento lo va empezando a crear. Entonces yo lo cantaba unas canciones pues que tú dices, ¿qué es esta belleza? O sea, qué hermosura. Porque antes, pues la música que escuchaba era muy fuerte, muy ruidosa, eran mensajes negativos, pero me comienzo a alimentar de esta armonía y eso empieza para mí a ser una de mis alegrías más grandes en estos procesos de sanación. Entonces, recibir la música y empezar a sentir el poder de mi voz, pero también de la danza. Para mí, el regalo de los más grandes también ha sido la danza. Ver cómo a través de un canto y de una danza tú puedes agradecer y hacer un rezo que te escuche al cielo, porque muchos de estos viajes yo lo hice así, intencioné mi canto, mi danza y ver que eso es mágico, porque el universo habla en melodías, en Ujú. frecuencias. Entonces, cuando tú te entregas a tu sentir, a tu voz, a conectar con esa voz divina, todo empieza a fluir. Entonces, a mí, la música era lo que me daba más fuerza también para seguir firme en los procesos. El canto, la melodía, la energía de la que te alimentas cuando un hermano canta su vida, porque no es como cualquier canción, es el canto de tu alma. Estás compartiendo tus luchas, tus victorias, y eso es fuerza para las personas que queremos cambiar. Entonces me empecé a alimentar, o sea, Nicolás Lozada, Ferley Magín, mejor dicho, empecé a llenar a mi vida de tanta belleza que cuando tú te rodeas de belleza, tú te conviertes en belleza. Ujú. Y siempre desde chiquita yo tenía la voz muy ronca. Yo contestaba el teléfono y pensaban que yo era mi papá o mi hermanito. Y yo estando, entonces yo decía, no, yo creo que yo nunca voy a No serví para cantar. esto. Y en este proceso hasta mi voz empezó a transformar. Yo no sé si tú recuerdas antes de pronto yo, y no es que yo Ya no no me soy acuerdo. cantante ni música, pero no, tenía la voz súper ronca. Entonces empezó a aclarar, a aclarar, y empecé a tomar la guitarra y empecé a animarme, y entonces de a poquito fui tejiendo, tejiendo, hasta que llegó un momento que yo siento que mi alma quiere expandir su voz. Quiere compartir su voz con miedo, con pena, pero que igual yo no, a veces quiero pelear con ella, pero le digo, tú ya sabes, o sea, no hay que forzar las No cosas, hay que ¿cierto? resistirse. No hay que resistirse. Y que Ujú. además, como yo venía de un problema del hipotiroidismo, viene mucho de que nuestras ancestras eh, se guardaron, se callaron, secretos, no quisieron mostrarse, apagaron su luz. Y también el hipotiroidismo es como cuando no escuchas la voz de tu alma. Entonces, cuando yo te sentía los síntomas, es más, cuando yo siento que no estoy escuchando mi alma, me desequilibrio de la tiroides. Es súper claro. De una me inflamo, se me apaga la garganta. Entonces es tan claro el cuerpo como lo sabe, Ujú. cómo escucharlo.
Y ¿Cómo llegó la canción de tu alma? bueno, y llegó la canción de mi alma. Entonces, ese proceso es tan hermoso, Aleja. Sinceramente, es increíble. Una vez yo, pues como generalmente, fue a mi altarcito a hacer una oración, a orar, pero yo había tenido un taller con unas amigas que hablaban mucho de, como de los años de su infancia, de recuerdos hermosos. Y yo quería recordar momentos muy bonitos, pero como que casi no tenía porque no recordaba. Entonces me sentía como frustrada. Yo decía, me falta saber esta chispita de cuando eres niño, que todo eres feliz. Yo por eso amo estar rodeada de niños, porque son felices, o sea, tienen toda la vitalidad y el sentido en su alma. Y me senté a orar y le pedí al Gran Espíritu que me ayudara a recordar momentos lindos de mi infancia, que yo le pedía ese regalo. Entonces, muy intencionada, lloré un poquito y me fue a dormir. Cuando me fui a dormir, pues resulta que tuve un sueño, Aleja, en el que me mostraban desde antes de nacer, o sea, no me recordaron ni siquiera mi primero, mi segundo año, mi tercero, no, antes de nacer. Entonces me mostraban toda la historia así súper real de cómo yo era antes, que era como una florecita que estaba en el cielo, pero que empiezo a hacer un acuerdo del alma donde digo, sí, voy a ir a la tierra y me dicen, bueno, entonces este es el acuerdo, pero tú vas a recordar el propósito de tu alma cuando escuches esta melodía que es la que acompaña tu vida. Entonces ahí empieza a sonar esta canción, empieza a sonar y Aleja, como te digo, todos tenemos esa canción del alma. Esa canción del alma, ¿qué es la canción del alma? Es la que te recuerda ese propósito, quién eres, a qué viniste, para dónde vas. Pero como también era tan grande el propósito, que no hay propósitos pequeños, pero para mí, para la pequeñez en la que yo Ujú. me veía, me parecía inmenso, pero me decían muy claro que para eso yo tenía que llegar a la tierra, perderme, que anduve muy perdida mucho tiempo, y que cuando yo me encontrara y recordara la canción, que ahí ya iba a recordar a qué venía. Entonces eso fue increíble porque me decían que con esta casa era el regreso a casa, con esta canción era el regreso a casa. Entonces que yo me sintiera perdida, triste, en crisis, en confusión, esa canción de inmediato me iba a recordar por qué, el para qué y para dónde. Entonces, Aleja, cuando yo me despierto, yo empiezo a llorar, a llorar y a Y llorar te acordabas de de todo. todo. O sea, yo hasta lo pinté, yo hasta escribí la historia, porque es un cuento de hadas para los niños. Es hermosísimo, luego lo compartiré, que es uno de mis proyectos de Mar Valentía, que de ahí también nace Mar Valentía. Y entonces empiezo a escribir esta canción. Y como es la canción de tu alma, la que viene contigo de nacimiento, pues quién mejor que tú para cantarla, para saberla, solo que no la recordamos. ¿Por qué? Ujú. Porque es normal en ese tránsito de encarnar a la tierra, de las dificultades, de las pérdidas. Entonces me siento, es más, ahí ni siquiera tenía guitarra, pero la recordaba, la escribí, la empecé a cantar y yo lloraba y lloraba. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía, no sientes algo igual en tu vida. O sea, yo como que toda la semana entera decía, no puedo creer que recordé para qué vine, mi propósito es algo muy hermoso, muy profundo. Entonces, es también la misión de estas personas que no saben escuchar o que no han podido encontrar bien escuchar su voz, que esta canción también pueda despertar en ellos al menos la intención de saber que esta voz del alma existe, que te acompaña y te ampara y que es la comunicación directa también con el mundo espiritual. Y yo empecé a cantarla con mis estudiantes. Y yo decía, bueno, no le voy a contar esto a nadie, me lo voy a Ujú. guardar, pues. Y entonces los niños empiezan a decirme, maestra, es la historia más hermosa del mundo, la que les conté del cuento de hadas. Ujú. Y me decían,
y tú eres la protagonista. Yo no les decía que era yo, ellos Supieron. sabían, y ellos me decían, eres tú. Y ellos me decían, qué canción tan hermosa, ¿por qué no la compartes? Tú cantas hermoso. Y yo les decía a ellos, no, y ellos aman cantar esa canción. O sea, entonces llega un momento que yo digo, bueno, esto lo voy a empezar a compartir y lo empiezo a compartir con varias amigas y me empiezan a escribir al otro día, vale, soñé con la canción de mi alma, vale, y me han enviado letras o me han dicho, vale, quiero meditar con esta canción. Y no tanto porque, no es porque sea mi canción, pero es el hecho de tú pedir a tu alma que te ayude a recordar, porque está en todo lo que eres. Escuchémosla, porque es Habita. que, no, mejor dicho, necesitamos escucharla. Entonces ya vamos a darle el paso a Valen ahorita para que no la cante, porque cómo nos vamos a quedar sin ese privilegio. Y con eso cerramos el episodio. Muchas Entonces, gracias. Valen, no, realmente agradecerte por esta historia tan hermosa, tan inspiradora, que se va a cerrar con sello de oro, escuchando Valentía te llamarás, la canción que de tu alma, que te recuerda todo eso tan bonito que viniste a hacer a esta tierra y que nos recuerda a todos también, que nos prende esa llama por dentro de decir, también tenemos cada uno ese propósito, también cada uno tenemos esa canción de nuestra alma que está sonando ahí en nuestro espíritu y que es importante un poco el silencio para escucharla y también la disposición para sentirla, para vivirla y para entregarse a ella. Entonces, Valen, agradecerte este tiempo, este espacio tan bonito, tan sagrado que hemos tenido acá de compartir. Yo sé que estas palabras y todas estas vivencias hoy compartidas les van a llegar al corazón a muchas personas. Así que gracias por compartirte, porque tú muy bien lo decías. Nada nos ganamos guardándonos y atesorando esos aprendizajes para nosotros solitos. Hay que compartirlos y que tejiendo la voz sea también esa forma de compartir ese aprendizaje que has tenido en tu vida. Muchas gracias, mi Aleja. Siempre agradecida infinitamente, pues por todo lo que hacen posible que estemos acá, que nos hayamos reencontrado otra vez en este momento de nuestra vida, tejiendo este espacio tan maravilloso y que este tipo de espacios tan mágicos sigan llegando personas que confían en su luz y que la expanden por el universo y que tú sigas también con esa luz que siempre nos acompaña a Amén. todos, esa fuerza, esa tenacidad. Y como conclusión, decir que valentía te llamarás es porque todos somos valentía. O sea, no es porque yo me llame Valentina, no, todos somos valentía te llamarás, porque es la valentía de sanar, la alegría de sanar, que ese sufrimiento, que ese caminar duro se convierta en una alegría de que la vida está llena de maravillas. Entonces, a todos hacerles esa invitación, que todos somos valentía, todos tenemos la fuerza en el alma para poder encontrar eso que tanto buscamos. Gracias, Aleja, por también ser valentía, por todas las personas que nos acompañan, por cada uno de los seres tan mágicos que yo hoy solo puedo agradecer en mi alma, porque yo sé que muchas de las personas que me acompañaron van a estar escuchando y hoy yo les digo que bendigo sus caminos y también a los que no nos conocemos, que espero también nos podamos encontrar y mutuamente seguir tejiendo una vida llena de colores. Bello. Muchas gracias, mi querida Aleja. Gracias a todos por escuchar Tejiendo la Voz, por también apoyar este propósito de mi alma, al que hoy Valen se une y fortalece con todo este amor y esta inspiración para todos. Entonces los vamos a dejar con Valentía te llamarás y gracias de nuevo a todos. Qué bonita la vida. Cruza el sendero por ti. Llega la vida en amor. Crece la flor del sueño.
embarazada de luz, danzan los mares al sur, crece la mar en valor. Esperanza surge en el cielo, celeste es el canto del sol, valentía te llamarás, pues tu nombre y tu canto a la tierra mirar. Esperanza surge en el cielo, celeste es el canto del sol, valentía te llamarás, pues tu nombre y tu danza desde el cielo mirar. Llega a la tierra a tus pies, siente al fluir en amor, renace